Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Calefón solar conviene? Eso lo vamos a ver, así que quédate hasta el final. Para saber si nos conviene o no, debemos conocer cuáles son las diferentes opciones que tenemos, que son calefón solar, calefón a gas, termotanque, que puede ser a gas también, o eléctrico, y la ducha eléctrica instantánea. ¿Cómo funciona un calefón solar? La parte superior posee el tanque que recibe el agua fría. Tiene unos tubos de cobre forrados de vidrio al alto vacío que reciben la radiación solar, y esta es la que va calentando el agua. El agua fría baja y el agua caliente va subiendo. Y así es como funciona básicamente este equipo. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo frente al resto? Tiene una gran capacidad que permite abastecer a todo un hogar, capacidades de 80, 100, 120 litros. Consumo eléctrico bajo o nulo. Recordemos para todos que este equipo cuando no hay sol no va a calentar, así que para esos casos trae una resistencia eléctrica, algunos equipos, no todos, para que pueda seguir funcionando. Entonces el consumo eléctrico ya no va a ser nulo. La principal ventaja de este equipo frente a otro es que el costo de adquisición más la instalación puede llegar a ser elevado. Ya les voy adelantando que para una casa de 3 personas o más probablemente esta sea la mejor opción. Si son 3 personas o menos, y habría que intentar analizar. Calefón a gas. Creo que también todos lo conocen. Tiene un quemador, ¿no? Ingresa el gas, se quema y el aire caliente sube y está en contacto con un serpentín donde circula el agua que entra fría. Al salir, el agua ya se calienta y sale caliente para el consumo. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo frente a otros? Tenemos tiempos de espera cortos. Es casi instantáneo. Una vez que lo prendemos hay que esperar muy pocos minutos. Tiene una buena capacidad de 12, 14, 16 litros. Frente al calefón solar puede parecer poco, pero este equipo es prácticamente continuo. Si tenemos gas va a seguir funcionando. El calefón solar, una vez que se vacíe, vamos a tener que esperar bastante tiempo. Puede ser 20 minutos, 30 minutos. Está funcionando con la resistencia 15 minutos, 20, y este equipo es continuo. ¿Cuáles son las desventajas? Que la instalación puede llegar a ser costosa por el tema de la instalación de gas. Si no la tenemos bien o hay que hacer modificaciones por ciertas distancias que hay que respetar, puede que también tengamos que hacer modificaciones en la instalación eléctrica u otro tipo de modificaciones para poder instalarlo correctamente. Y la otra gran desventaja es que el consumo de gas es elevado. Si vamos a tener bastantes horas funcionando este equipo, probablemente ya no nos convenga. La siguiente opción es el termotanque. Si es eléctrico, posee una resistencia eléctrica que entra en contacto directo con el agua y la va calentando. También posee un termostato que cuando llega a una determinada temperatura corta el suministro eléctrico hasta que la temperatura baja a un determinado valor y ahí vuelve a marchar. Los equipos más sencillos, que son la ducha directa, puede que no posean el termostato. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo frente a otros? Son la gran variedad de capacidades. Tenemos equipos pequeños de 20-25 litros para ducha y equipos más grandes para todo el hogar de 40-50 litros. La instalación puede llegar a ser muy sencilla y económica. Puede que no tengamos que hacer nada, solo montar el equipo. Consumo eléctrico es medio, de 1500 a 3000 watts. Si es a gas, el consumo de gas es bajo frente a un calefón. ¿Cuáles son las desventajas de este equipo? Sin corte por temperatura, los equipos más sencillos que no tienen. Se puede dañar fácilmente, si lo dejamos enchufado se va a dañar. Y el tiempo de espera es elevado. Una vez que se vacía hay que esperar de vuelta que caliente todo el agua. Y eso puede demorar 15-20 minutos dependiendo de varios factores. Por último tenemos la ducha eléctrica instantánea. La principal ventaja es que el tiempo de espera es nulo. Una vez que la prendemos ya funciona, no hay que hacer más nada. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Principal diría yo es el consumo eléctrico, que es elevado, de 5000 a 7000 watts. Mal instalado es peligroso tanto para el usuario como para la instalación. Para el usuario, si no tiene la puesta a tierra colocada, ya hice un video de esto, te lo dejo en la descripción. Y para la instalación, si no seleccionamos correctamente el conductor, recomiendan 4 milímetros o más. No debe llevar toma corriente porque
se va a quemar el consumo. Y por último, es que no se debe tener dos de estos equipos en el hogar, que nos puede hacer saltar el fusible aéreo. Nos consume 30 A, por ejemplo, por el caso de Argentina. El usuario residencial tiene un fusible de 63 A, entonces con dos equipos de estos ya tenemos los 60 A. Quedan solo 3 A para que el fusible salte. Para analizar un calefón contra un equipo a gas, primero hay que tener en claro cómo es que se analiza la amortización de la diferencia del costo de un equipo frente a otro. Eso ya lo había explicado en un video anterior. Para el que no lo vio, agrego ahora la explicación también. Para el que ya lo vio, se puede saltar esa parte. El caso de amortización. Creo que la mayoría sabe lo que es la amortización. Es recuperar o compensar los fondos invertidos. Pero en esta guía lo que nos interesa es recuperar la diferencia del costo de adquisición más instalación de un aparato respecto a otro. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. En el siguiente ejemplo tenemos un equipo de aire acondicionado de 3350 watts convencional cuesta $400. El mismo equipo pero inverter cuesta 600 y ahorra hasta un 35% de electricidad. La instalación para ambos casos será de $50. Pero, ¿en cuánto tiempo recupero esa diferencia de inversión de $200 en este caso? Además se plantea venderlo al cabo de 10 años, a la mitad del precio original al equipo. Bueno, en este contexto, ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión? Para ello se procede de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta los costos de adquisición más instalación, que lo llamé KI para hacerlo más corto, el costo de venta, el consumo anual. Ya vamos a ver cómo se calcula, las horas de uso que le vamos a dar al mes al aparato, los meses de uso y el consumo en kilowatt hora. Bueno, anotamos los datos en dos tablas. Propuesta 1, consumo 1,6 kW, costo de adquisición más instalación 450, precio de venta esperado 200, horas de uso al mes 2, meses de uso 12. Propuesta 2, consumo 1,12, costo de adquisición más instalación 650, precio de venta esperado 300, horas de uso al mes 2 y meses de uso 12. Es lo mismo el uso para ambos casos. El costo del kilowatt, que lo aclaré, no se debe buscar en internet porque prácticamente varía para cada ciudad, no solo para cada país, sino casi que para cada ciudad. Así que si lo buscan en internet no les va a salir. Para este caso vamos a tomar $0,06 el kilowatt. Y con eso, ¿en cuántos años recuperamos esos $200 de diferencia de inversión? Los cálculos que tenemos que hacer son los siguientes. Primero, la diferencia entre el costo de adquisición más instalación menos el precio de venta. El consumo de ambos equipos, que lo podemos calcular como el consumo por las horas de uso al mes, por los meses de uso, por el costo del kilowatt, y eso nos va a dar en dólares al año, o otra unidad, o otra moneda que utilicen. Luego calculamos lo mismo para la segunda propuesta y por último calculamos la diferencia entre el consumo de la primera propuesta menos la segunda. Y tomamos el valor absoluto para que no nos dé negativo. Y la fórmula que nos va a ayudar a calcular los años es la diferencia del costo de adquisición más instalación menos el precio de venta sobre la diferencia de consumo, y eso nos va a dar en años. Para este ejemplo los cálculos son los siguientes. Diferencia del costo de adquisición más instalación menos el precio de venta nos da 100. Eso sale de hacer costo de adquisición más instalación de la primera propuesta 450 menos el precio de venta 200, paréntesis, menos costo de adquisición de la segunda propuesta más instalación 650 menos el precio de venta 300, y nos da primer término 250, segundo término 350. Luego hay que hacer la resta, nos va a dar menos 100, pero tomamos el valor absoluto y nos da 100 dólares. Pueden trabajarlo en otra moneda también. Luego el consumo anual de la primera propuesta es 2 horas al día por 30 días al mes, horas al mes, por 12 meses al año. Todo esto nos da las horas al año. Luego multiplicamos por 1,6 kWh, que es el consumo, por el costo del kilowatt. Esto nos da 69,12. Y hay que repetir lo mismo para la propuesta 2. Nos da 48,12
38,4 y hay que calcular la diferencia, 20, y hay que calcular la diferencia que nos da 20,736. Luego la amortización. Por último, la amortización será diferencia de costo de adquisición más instalación menos venta, 100 sobre la diferencia de consumo anual, 20,736, y nos da 4,82 años. Por lo tanto, nos conviene, recuperamos la inversión antes de los 10 años, que es el tiempo que necesitamos. Pero vamos a ver cómo, variando los datos, el tiempo de amortización nos cambia también. Aquí tenemos la plantilla de cálculo del ejemplo anterior. Vamos a ver, por ejemplo, si eliminamos el precio de venta, es decir, no queremos vender el equipo nunca, lo vamos a usar hasta que no funcione más. Y el tiempo nos cambia a 9,65 años. Ahora bien, si cambiamos el uso, horas de uso, a 4 horas, el tiempo también se nos viene a la mitad, 4,82. Si cambiamos los meses de uso a 6, de vuelta 9,65. Para el caso de una oficina, colocamos 9 horas, nos da 4,29. Usamos todo el año, 2,14. Ven cómo, variando los números, nos va variando la cantidad de años. Y cada caso es particular. A algunos les servirá 10 años, a otros no les servirá. Lo siguiente que hay que tener en claro es el costo del kilowatt hora. Para el que ya lo vio, también se puede saltear esta parte. Para tener el costo del kilowatt les propongo el siguiente método, que consiste en observar su propia factura, restarle los costos que son fijos y el monto que nos queda, dividirlo entre los kilowatts consumidos. Para este caso particular, el costo total es 1267,29. Si le descontamos los importes que son fijos, nos queda 1065,31. Luego este monto lo dividimos entre el consumo de 155 kilowatts y nos da un costo de kilowatt hora en dólares de 0,03. Ahora sí vamos con el análisis de un equipo que consume gas. Se procede de manera similar al costo del kilowatt hora, es decir, si es gas de red, tenemos una factura mensual o bimestral, no importa, tenemos que restarle los costos que son fijos, el monto de la factura, y dividir entre los metros cúbicos consumidos, y eso nos va a dar el costo del metro cúbico aproximado. Si es una garrafa, dividimos costo de la recarga entre los kilos de la garrafa y obtenemos el precio por kilo. Luego de conocer el costo del metro cúbico o el kilogramo de gas, debemos conocer el consumo del aparato, y para ello confeccioné la siguiente tabla para simplificar un poco las cosas, donde tenemos para calefón y termotanque a gas. Calefón, las capacidades 10, 12, 14, 16, consumo del gas natural en metro cúbico hora o de garrafa en kilogramos hora. Para termotanque a gas lo mismo, las capacidades, el consumo de metro cúbico hora del gas natural y el consumo de kilogramo hora de la garrafa. Tenemos el siguiente ejemplo. Propuesta 1, calefón solar, potencia 1,5 kW, costo de adquisición más instalación $400, precio de venta esperado 0, horas de uso al día 0,4 horas, meses de uso 9. La segunda propuesta, calefón de 14 litros, consumo, lo sacamos de la tabla anterior, 1,77, en este caso sería kilogramos hora, costo de adquisición más instalación $300, precio de venta esperado 0, horas de uso al día 2, meses de uso 9. Tenemos el costo, en este caso del kilogramo de gas, el costo del kilowatt hora, y hacemos todos los cálculos y obtenemos una amortización de 0,3 años, es decir, un tiempo muy corto. Entonces rápidamente vemos que nos conviene, pero vamos a ver otro ejemplo diferente para que vean que no es tan sencillo. En el siguiente ejemplo tenemos calefón solar versus termotanque eléctrico, más o menos los mismos valores, solamente que coloqué 12 meses de uso. Termotanque eléctrico 1,5 kW, $250 de costo de adquisición más instalación, 2 horas al día, meses de uso 12, costo del kilowatt, y para este ejemplo nos da 3,86 años. Pero como siempre en esto, todos estos valores van a depender de las propuestas que ustedes tengan, ¿no? Del tiempo en el que esperen recuperar la inversión, así que como siempre les recomiendo hacer sus propios análisis. Y bueno, esto sería todo por este video. Si te sirvió, comentario, dale me gusta. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal para no perdértelo.
Nos vemos en el próximo video. Saludos.